Práctica 2. Conocimiento y manejo del material del laboratorio. Los instrumentos del laboratorio están constituidos de diversos materiales y usos específicos. Podemos clasificarlos de la siguiente manera: metálicos y de madera, vidrio, porcelana, plásticos y de goma. Material de vidrio, para calentar y evaporar. Vaso de precipitado, se usa para disolver compuestos o sustancias. Balones de destilación, se usan para calentar líquidos inflamables. Matraz Erlenmeyer, son utilizados para contener y calentar líquidos. Matraz de vacío, para filtraciones al vacío. Tubo de centrifuga, se utiliza para centrifugar soluciones. Embudos, embudo de filtración simple, embudo de separación de Gibson, embudo de Koch. Pesa muestra, sirve para pesar pequeñas cantidades. Vidrio de reloj, para evaporación de líquidos. Cápsulas Petri, para cristalizar sustancias. Varilla de vidrio, sirve para agitar. Desecadores, se usa para proteger de la humedad atmosférica. Refrigerantes, de niebla, de serpentín y de bola. Material volumétrico. Cilindro, se usa para medir líquidos. Matraz aforado, se usa para soluciones de concentración conocida. Pipetas, para medir o trasvasar cantidades precisas de líquidos. Volumétricas, graduadas, de un solo foro o de doble foro. Buretas, se usan para vertir cantidades variables de líquidos. Material de porcelana. Cápsulas, se usan para calentar sustancias y evaporar líquidos. Crisoles, fabricados para soportar elevadas temperaturas. Morteros, se usan para pulverizar y triturar sustancias. Embudos de Bucher, se usan para la filtración por succión. Placas de toque, sirve para hacer pequeñas reacciones. Materiales de plástico y goma. Piceta o frasco lavador. Recipiente utilizado para transferir cuantitativamente muestras sólidas y para el lavado de los precipitados, para rociar líquidos o agua destilada. Propipetas. Instrumento utilizado para succionar por medio de pipetas graduadas o volumétricas medidas exactas de un reactivo. Goteros. Son diseñados para tomar y expulsar el líquido o la muestra en forma de gotas. Equipo. Estufas. Estos equipos utilizados son para secar precipitados o sustancias sólidas. Equipos provistos de termorreguladores que permiten un calentamiento hasta 300 grados. Planchas de calentamiento. Aparato que obtiene energía de la electricidad. Tiene dos mundos de control anterior y el calentamiento se produce en la parte superior. Puede lograr hasta 500 grados centígrados. Mantas eléctricas. Dispositivo de calentamiento que consta de una resistencia interna que permite regular el calor. Mecheros. Constituido por un tubo de metal en el cual la mecha de gases, combustible y comburente forma una llama de 800 grados centígrados. Hay de dos tipos, de gas y de alcohol. Centrífuga. Máquina utilizada para separar por fuerza
centrifuga componentes o gases de una muestra. Balanzas. Equipos destinados a medir con precisión la masa de los cuerpos. Hay dos tipos: la balanza analítica y la balanza granataria. Y la balanza analítica da un mejor y más preciso resultado que la balanza granataria. Manejo y corrección del material de vidrio. En los laboratorios químicos el material preferido para trabajar es el vidrio por sus cualidades de limpieza, inercia química, transferencia y termoresistencia. Lavado del material de vidrio. El vidrio debe lavarse antes y después de cada práctica. Es necesario lavarlo minuciosamente. El procedimiento más común para lavar el material de vidrio consiste en lavarlo con detergente usando esponjas o cepillos adecuados y se enjuaga con abundante agua común. Después se enjuaga con agua destilada. Curado del material. Cuando una bureta u otro material se encuentra seco, se procede a curarlo, enjuagando 3 veces con pequeñas porciones del mismo reactivo que se empleara. Calentamiento de sustancias en recipientes de vidrio de fondo plano. El calentamiento debe hacerse sobre una rejilla de asbesto para tener una buena difusión del calor. Calentado de sustancias en tubos de ensayo. Cuando se calientan tubos de ensayo deben de usarse las pinzas adecuadas y se debe evitar el calor directo. Se debe desplazar el tubo lentamente sobre la extremidad de la llama varias veces. Se debe calentar el fondo con el tubo inclinado hacia una zona libre de personas. Si el líquido comienza a hervir, retire el tubo un momento, luego vuelva a calentar hasta obtener la reacción deseada. Manejo y corrección del material volumétrico. Para la medida precisa de volúmenes de líquidos se emplean pipetas, buretas y matraces aforados, instrumentos que proporcionan la mayor exactitud en relación al volumen. Lectura de meniscos en instrumentos volumétricos. La superficie de los líquidos en tubos estrechos siempre es curva debido al fenómeno de capilaridad. Esta debido al fenómeno de nombre meñisco. Cuando el líquido moja el tubo de el meñisco es cóncavo. Ejemplo sería agua. Si el líquido no moja el tubo sería convexo. Un ejemplo sería el mercurio. Para la medición se lee la graduación tangente a la curva inferior del meñisco. El instrumento debe colocarse en posición vertical y el nivel de observación debe ser horizontal al mismo nivel de la curva del menisco. Manejo de pipetas. 1. Para su uso deben estar perfectamente limpias y secas. Después, trasvase el volumen del líquido mayor al volumen a medir desde el frasco que lo contiene a un vaso de precipitado limpio. No introduzca nunca la pipeta directamente en los frascos de reactivos. Introduzca el extremo de la pipeta por debajo de la superficie del líquido y con ayuda de una propipeta succione un volumen pequeño de reactivo. Incline con cuidado la pipeta, rótela para que el líquido moje por entero las paredes interiores de la pipeta, cuidando que no se introduzca en la pera de goma o propipeta. Finalmente, deseche los enjuagues realizados. Vuelve a introducir la pipeta
en el vaso donde se encuentra el reactivo a medir y llénela hasta por encima de la marca de calibrado. Saque el extremo de la pipeta del líquido y límpielo con un trozo de papel limpio. Sitúe la pipeta sobre el vaso de precipitado que está utilizando para verter todos los productos de desecho y manteniéndola en posición vertical deje caer el volumen del líquido. Interrumpa el flujo cuando la base del mecanismo coincida exactamente con la señal de enrase. Una vez enrasada correctamente la pipeta, sitúela sobre el recipiente en el que quiera verter el líquido. Durante el vertido mantenga el extremo de la pipeta por encima del nivel del líquido y no contra la pared del frasco receptor. Espere hasta que el líquido haya escurrido bien antes de extraer la pipeta. El pequeño volumen que se debe quedar en el interior de la punta de una pipeta forada no debe ser verter soplando. Manejo de buretas. Al igual que la pipeta, las buretas deben estar perfectamente limpias cuando se van a utilizar. Se debe que un recipiente de vidrio esté limpio cuando después de llenado con agua destilada y vacío no quedan gotas adheridas a las paredes. La llave de paso debe estar bien engrasada para que ajuste y pueda moverse con facilidad. Los lubricantes más usados son vaselina, la lanolina, engrudo de almidón, parafina. Antes de usar la bureta se procede a curarla. Esto se llena por su extremo superior por encima de la graduación cero, ayudándose con un embudo o de ser necesario. Abra la llave de la bureta y deje escapar líquido con el objetivo de eliminar el aire contenido entre la llave y la punta. Continúe el desalojo del líquido hasta que la curva interior del menisco sea tangente a la graduación cero. Este proceso se denomina enzarar la bureta. Ahora está lista para efectuar la titulación. La titulación se efectúa con la solución de nuestra muestra en un matraz Ellenmeyer. El matraz se coloca sobre fondo blanco y